Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos hermanos a La Buena Esperanza, grupo de apoyo para el duelo. Ya saben, les habla Arles Cardona, consejero de duelo certificado, y tenemos a un personaje muy importante en nuestro programa, que es un placer para mí tenerlo, y es el reverendo Dr. Dale A. Young, capellán de hospital. Ahora está jubilado y es presidente de la fundación de una organización Apoyo Global en el Duelo, y ha escrito varios libros. Bienvenidos, doctor John, a nuestro programa. Gracias, un placer de estar de aquí de nuevo. Ok, en el programa anterior estábamos tratando múltiples dimensiones o manifestaciones del duelo, y hay dos preguntas en el cual quiero hacerla antes de empezar con el segundo tema de hoy, que va a ser las tareas del duelo. Antes de comenzar con nuestro tema, quiero dejar al doctor Young que haga la oración de hoy. Gracias. Oremos. Señor, cuando me encuentro en el caos del dolor, te pido que seas mi refugio y mi fortaleza. Cuando sea débil, dame fuerza. Cuando pierda el ánimo, guíame hacia la esperanza. Cuando la soledad me invada, abrázame con la comunidad. Cuando el sufrimiento me quita la voluntad, crea en mí un nuevo sentido. Cuando la oscuridad me venza, sé tú mi fuente de luz. Cuando caiga en la desesperación, guíame hacia la tierra de la promesa. Cuando la tristeza me debilite, renueva en mí tu alegría. Dios poderoso, haz que cada momento de dolor y angustia me despierte. Tu ayuda constante me lleve a ser consciente de tu presencia amorosa. Renueva en mí la capacidad de amar cada día hasta ese glorioso día en que la paz y la alegría se renueva en tu santa e eterna presencia. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor John. Doctor John, una de las preguntas que tenía del programa anterior es ¿cómo se le puede ayudar a un adolescente que cree que Dios es indiferente a la pérdida o a la muerte de su ser querido? Bueno, como yo dije anteriormente, el hecho de preguntar ¿por qué Dios? Ya estamos en el terreno espiritual, ya estamos en campo espiritual, porque es una lucha con Dios, ¿cierto? Porque si Dios es indiferente a mi sufrimiento, vino una madre a la iglesia pidiendo, digamos, consejos, porque perdió su hijo. Y contaba que sufría tanto, no sabía qué hacer. Y yo me di cuenta que tenía una cruz con Jesús crucificado, digamos, en la cruz, ¿cierto? Ajá. Y me di cuenta que era una persona muy católica, de mucha fe. Empezamos a preguntar acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces empezó a identificar con Cristo crucificado, con la parte humana
de Cristo, que Jesús lloró, ¿cierto? Que Jesús sintió en un momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, eso significa que Jesús también en su, como ser humano, pidió la misma pregunta que nosotros preguntamos. Así que ella empezó a identificarse con el sufrimiento de Jesús. Entonces ella dijo, entonces cuando me siento triste, cuando estoy sufriendo, voy a identificar mi sufrimiento con el sufrimiento de Jesús y que estoy unido con Él y Él unido conmigo. Y este me da ayuda. Es semejante a la pregunta de Job en el Antiguo Testamento, que quería respuestas. Quería saber el por qué. ¿Por qué me pasa eso? Yo recuerdo un padre que estaba tan enojado porque su hija tenía cáncer. Este fue en el Miami Children's Hospital. Entonces estaba furioso porque me dijo a mí cuando yo entré como representando a Dios, porque un capellán, ¿cierto? Entonces él estaba enojado con Dios. Entonces me pidió a mí una respuesta y me dijo, yo estoy seguro porque estoy tan enfadado, tan furioso con Dios que no voy a llegar al cielo. Pero por si acaso, si hubiera llegado, o si llego allá por alguna razón, voy a exigir una respuesta. Entonces yo dije, ¿y por qué esperas? ¿Por qué no preguntas ahora? Entonces comenzamos a hablar de Job, que Job exigió una respuesta, ¿cierto? Y al final Dios contestó. Ya, un mes después, estuve visitando en la misma parte del hospital de cáncer y vi al padre tranquilo, mucha paz. La hija estaba mejorando y yo pregunté, bueno, ¿qué pasó? Entonces me dijo, yo seguí tu sugerencia, leí el libro de Job y también pedí una explicación de Dios y recibí la respuesta. Entonces yo dije, ¿y qué fue la respuesta? Y me dijo, Dios me dijo que hay cosas que son mucho más allá de tu entendimiento. Tienes que confiar nomás. Wow. Yo dije, ¿y esto te satisface? Digamos, ¿estás contento con la pregunta? La respuesta. Porque yo pensé que yo no haría. Me dijo, sí, porque vino una paz tan grande que yo sabía que era la respuesta de Dios, ¿cierto? Entonces, es la misma pregunta de Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando él pregunta, Dios, quítame esta copa, sino tu voluntad, no mi voluntad, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros como pastores o capellanes o sacerdotes queremos dar una respuesta fácil, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo tenemos que tener paciencia, porque la respuesta espiritual a veces demora. No podemos dar la respuesta en el funeral, por ejemplo, o una semana después de la muerte. No. Claro. Demora. Y como facilitador de un grupo de apoyo, usted ya sabe que estas las preguntas espirituales a veces demoran en llegar a una respuesta. Ok. Muchas gracias, muy interesante la respuesta. La última pregunta es, ¿de qué sirve mi fe cuando estoy en duelo? Estuve en una conferencia en Chile y vino un raboni de Argentina
y contó que su esposa murió en un ataque de terroristas contra la sinagoga en Buenos Aires. Wow. Y su esposa murió. Y entonces perdió su esposa y estaba muy desilusionado con Dios. Pero en su reflexión acerca de la situación de él y su fe, yo recuerdo que él dijo, yo pedí mi esposa, ¿acaso también voy a perder mi Dios? No. Voy a agarrarme, voy a ponerme más firme con Dios, porque no puedo perder mi esposa y también mi Dios. Ujú. Así que voy a afirmar mi fe, y la fe es mi roca. Wow. Entonces, es un ejemplo de cómo la fe ayuda, digamos, a las personas en duelo. Ok, muchas gracias. El segundo tema de hoy es el tema sobre las tareas del duelo. Pero antes de hablar sobre las tareas del duelo, quiero que nos hable un poquito sobre su otro libro que se llama Consolando a los que están en duelo. Bueno, estamos en COVID todavía y yo he hecho varios talleres acerca de educación en salud, en educación en duelo en Haití. Y usted sabe que Haití tiene un caos tremendo. Asesinaron su presidente, muchos pandilleros, mucho peligro. Además, COVID. Entonces me estaban invitando a hacer talleres de duelo en Haití y mi esposa y yo no podemos. En ese momento no podemos, pero yo puedo escribir el contenido del taller y ponerlo en un libro, traducirlo a creol Ajá. y publicarlo y hacer una campaña, digamos, de entregar el libro gratuitamente a los pastores, sacerdotes, iglesias, diáconos, las personas en Haití que pueden ayudar a las personas en duelo. Entonces, esta es mi campaña ahora, es a producir este libro. Pero ha demorado porque mis contactos en Haití están involucrados en otras cosas, en el caos y en otro terremoto, etc. Entonces, el libro fue publicado primero en inglés y ahora va a salir en agosto en español. ¿Cómo lo llamas en inglés? Porque tenemos oyentes que quizás se sientan mejor leyendo en inglés. Sí, Comforting Those Who Mourn. Global Stories from the Strange Land of Grief. ¿Dónde lo podemos conseguir? In Amazon. En Amazon. Yeah. Comforting Those Who Mourn, por Dale Allen Young. Entonces, el libro va a salir en español en agosto y después va a salir en creol. En creol. Y así utilizamos el libro como un texto para capacitar líderes y personas facilitadores de grupos de apoyo o personas que quieren acompañar y ayudar a las personas en duelo. En duelo. Es el propósito del libro. Interesante. Cuando salga en español me avisa para comprarlo. Ahora sí vamos al grano con el tema, las tareas del duelo. Entonces, hemos leído mucho, sabemos que hay etapas en el duelo. ¿Nos hablas un poquito sobre estas etapas del duelo? Claro, este tema de etapas del duelo es muy popular. Yeah. Había un estudio de Elizabeth Kubler-Ross que hablaba mucho de etapas del duelo, que tú vas de una etapa a otra, la denegación, el enojo, el negocio, etcétera, etcétera. Sin embargo, las personas que hoy en día son los expertos en temas del duelo prefieren hablar de tareas del duelo y no etapas. Y tareas del duelo, primero, es reconocer la realidad de la muerte.
tú no vas a empezar el duelo si no te reconoces que tu ser querido ha muerto. Y estamos familiarizados con este tema. Aquí en Miami, por ejemplo, alguien de Cuba llama a un familiar en Miami y dice que voy a subir un bote y voy a llegar en una semana a Los Cayos. Y después de 2 semanas no han llegado. 3 semanas, 4 semanas. Entonces, ¿qué piensa? ¿Murieron o fueron a las Bahamas y están, digamos, en una isla? Entonces, la familia no va a empezar a sentir el duelo porque no han visto el cuerpo, ¿cierto? Okay. Entonces van a denegar el hecho de su ser querido ha muerto. Entonces, la primera tarea es reconocer la realidad de la muerte, porque ahí empieza el dolor. Después, segundo, es procesar el dolor de la pena. Es como abrazar todas las dimensiones del dolor, digamos, físicamente, cognitivamente, etcétera, falta de apetito, de cambios físicos y cambios sociales en la familia, etcétera. Tercera tarea es adaptarse a la vida en ausencia del fallecido. Una persona que está casada y pierde a su esposa y vivieron juntos 50 años y de repente muere su esposo. Entonces, están tan acostumbrados a vivir juntos, de repente está sola. Entonces, la tarea es cómo adaptarse a la vida, digamos, sin la persona que falleció. Es una tarea y para muchos es difícil. Uh-huh. ¿Sí? 4. Recordar el ser querido sin quedarse en el pasado. De recordar el aniversario de la muerte, recordar la persona, ¿cierto? Recordar la relación y las experiencias que tuvieron. Y va contra algunas personas que dicen que hay que olvidar el pasado y mover adelante y olvidar todo. No, hay que recordar el valor de esta relación. Es importante. El quinto es buscar el sentido de la muerte. O sea, buscar un nuevo propósito de vida. ¿Por qué murió mi ser querido o mi hijo o mi esposa? ¿Cierto? ¿Y qué significa esto para mí? Para adelante, ¿cierto? Y 6 es reconstruir la fe. Muchas veces nosotros equivocamos. Nosotros, digamos, las personas que queremos ayudar, queremos defender a Dios, queremos ser abogados de Dios al principio del peregrinaje del duelo. Uh-huh. Y ahora reconocemos que reconstruir la fe es una cosa que demora tiempo. Y al final es recibir apoyo continuo de grupos de apoyo. Y consejería. Sí, ¿verdad? Digamos, sí. Muchas gracias por la explicación, doctor John. Está acabando el tiempo. Como ustedes saben, el tiempo en la radio como en la televisión es muy, muy corto, sobre todo en temas tan interesantes. De nuevo, si tienen alguna pregunta, si quieren saber dónde tenemos nuestro grupo de apoyo presencial en la Iglesia de la Divina Providencia, no dude en llamarnos al 786-382-0433. Y este es Arles Cardona, consejero de duelo certificado. Hasta pronto y los dejo con la canción de Isadora, Bienaventurados.
Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Cuando tu corazón abra sus puertas y puedas amar con ternura y sinceridad. Cuando la mansedumbre se adentre en tu vida y una sonrisa de paz brilla en tu rostro, serás bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Cuando tu misericordia despliegue sus alas y cobijes con tu amor a todos tus hermanos, cuando aprendas a compartir lo que Dios te ha regalado con el que sufre, serás bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.